Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya me lo dirás en los comentarios cuando se acabe el video, porque ahora te voy a hablar sobre el familiar nuevo, Espía Zarza. Te voy a estar hablando sobre todo cómo funciona, lo que te recomiendo y demás. Es esta bolita adorable que ves ahí, así que te recomiendo que veas el video completo. A ver, para empezar, el Espía Zarzas es un familiar que nos va a dar estos posibles rasgos. Nos va a dar finura, que va a aumentar el daño de habilidad en 1%. Nos va a dar daño recibido, o sea, reducido, jugador contra jugador, o sea, posibilidad de que aparezca ese rasgo. Aumentar el daño de tu ataque principal y también nos puede dar el rasgo de aumentar reducción de daño, en general, aumentar reducción de daño. Estos son los rasgos que nos puede ofrecer. Además, el familiar como tal se va a especializar en ferocidad y en percepción. Así que aquellas habilidades pasivas que usen o se mejoren con estos atributos, oye, tienen prioridad. Por supuesto, mientras te voy hablando sobre las habilidades que te recomiendo, te voy a recomendar habilidades que cumplen con estos requisitos. Paso a hablarte de su habilidad principal. Te digo de antemano, en español de España y en español latino hay un bug en la descripción. En pantalla te voy a estar dejando la descripción que está en inglés y es la que se ejecuta correctamente. Las esporas se dispersan hasta en 3 enemigos cercanos y se transforman en jaulas de enredaderas después de un segundo. Él lanza unas 3 bolitas, que ahora te las voy a enseñar, y nada, después de un segundo va a pasar lo siguiente. Va a infligir un 160% de daño, es el valor correcto, lo vas a ver en pantalla, y va a inmovilizar a los enemigos durante un segundo, ¿ok? En español, ya ves, te sale 0%, 0 segundos, no sale nada. Y por supuesto la recuperación de estabilidad es de 20 segundos. La característica más importante es que estas esporas que van a salir a buscar a los enemigos van a buscar primero a los enemigos que menos vida tengan. Por lo que aquellos que usen Salvador o se estén muriendo, pues probablemente se vayan a morir. Sí. Y entonces esto hace que esta habilidad sea muy buena para PvP, oye, pero también para PvE. Y tener una pérdida de control, te digo, es una pérdida de control parcial, pero no deja de ser una pérdida de control. Te va a ayudar muchísimo en PvP también. Así que el daño para nada es despreciable, le vas a dar a 3 enemigos y tiene una seguridad de que te va a dar. Así que esto hace que la primera habilidad sea muy buena. Te voy a mostrar cómo funciona. Te vas acercando a los enemigos, ya el familiar lanza 3 bolitas y luego explota. Y luego se quedan inmovilizados, ¿no ves? Se quedan enraizados. Te voy a hablar ahora de las habilidades pasivas que te recomiendo para él. Para empezar, te voy a recomendar 6 habilidades que son, para que las uses las 6, que son exclusivamente para hacer daño. La primera habilidad que te voy a recomendar es Cacería Humana. Cacería Humana es una habilidad que es netamente para PvP, pero tiene mucha sinergia con este familiar, ya que usa ferocidad. Ferocidad es uno de los parámetros de este familiar, por lo que va a desarrollarlo un poco más que otros y te va a dar bonificaciones. Con Cacería Humana puedes llegar a aumentar, hasta si la tienes en legendaria, como mínimo 27% de aumento de daño jugador contra jugador. Déjame decirte que este es uno de los aumentos más altos que hay de daño. Evidentemente tiene la característica que solo se puede usar jugador contra jugador, pero va muy bien con este familiar y por eso es tan bueno en PvP también, ¿no? Porque con esta tiene sinergia con su atributo y esta habilidad. La segunda habilidad que te quiero recomendar es Garra de Cuchillas. Garra de Cuchillas es una habilidad que también usa ferocidad y va a aumentar el daño de tu habilidad en 18%. La tercera habilidad es Precisión. Precisión es una habilidad súper universal. Va a aumentar la probabilidad de crítico de tu familiar. Si la tienes en legendario va a poder llegar hasta 18%. Usa el atributo ferocidad, por lo que este familiar le va a potenciar un poquitico más, que viene súper bien. Dar crítico es súper importante. ¿Cómo le das a 3 objetivos? Pues más probabilidades, o sea, 3 veces más probabilidades de dar crítico. Así que te recomiendo Precisión también para aumentar tu daño. La siguiente es Aflicción. Aflicción es una habilidad que va a aumentar en 41% el daño de tus efectos de estado de la habilidad activa del familiar. Ya sé que este familiar no tiene efectos de estado, pero esta bonificación se va a reducir a la mitad por el resto del daño. Significa que vas a tener, en el caso de si la tienes legendaria, la mitad, 20%. 20% es incluso más que garra, la de las garras, ¿no? La que ataca y te va a aumentar hasta 18%. La de jugador contra jugador te va a dar 27%. Y ya ves que con esta, que ni siquiera es el efecto a su máxima potencia, te da 20%, que es muchísimo más que otras habilidades. La siguiente es Reacción en Cadena. Reacción en Cadena va a hacer que el daño de habilidad activa del familiar aumente en 8% por cada enemigo adicional golpeado. Como este familiar va a atacar a 3 objetivos, pues va a llegar siempre a su máximo daño. Por supuesto, si hay 3 objetivos, ¿no? Pero bueno, va a ser un 24% de daño, que es
oye, súper decente, súper bien. Ya ves que va sumando muchísimo daño. Quizás tú no lo notas ahora porque te lo estoy diciendo, pero oye, el familiar vas a aumentar probablemente más de un 100% de daño, vas a duplicar el daño prácticamente. Y por último, te voy a recomendar heridas persistentes. Es una habilidad súper buena que te va a dar un poco más de daño a tu jugador. Los enemigos afectados por un estado normal, recuerden que esta habilidad va a inmovilizar, debido a la habilidad activa del familiar, reciben 27.5 más por ciento de daño durante 3 segundos. O sea, después de recibir este efecto, ese enemigo va a recibir durante 3 segundos 27.5% más de daño, que es muchísimo daño durante esos 3 segundos, no solo de ti, va a ser de todos los jugadores. Y si estás en un grupo, por ejemplo, vas a aportar a que todo el mundo aumente su daño general al mismo objetivo, ¿no? Así que está muy bien. Esta sería la sexta habilidad de daño que te recomiendo. Las 6 hacen un set bastante bien, que si no te quieres romper la cabeza, simplemente quieres tu familiar para que te apoye, oye, están súper bien. Ahora te voy a comentar sobre el combo que existe más defensivo, ¿no? De pasivas de familiares. Porque este familiar, el familiar espía zarzas, ¿no? Pero bueno, lo voy a exponer con las habilidades que tengo aquí con mi aparición escurridiza. Este familiar también, al darle varios objetivos, puedes aprovechar habilidades que sean defensivas. Y entonces por ello te voy a recomendar también escudo de alma. O sea, es un combo. Estas 4 juntas tienen muy buena sinergia y te van a dar escudo y llenar vida, ¿no? Escudo de alma te va a dar una cantidad de escudo según el daño del familiar. Extracción también te va a dar llenarte la vida si hace un efecto de estado, que es por ello que también incluyen el combo combustión. Pero además te va a llenar vida en función del 50% en caso de que no sea un daño de sangrado. Es decir, cualquier tipo de daño te va a dar, por ejemplo, la mitad del daño que hagas. Y también está rejuvenecer, que te va a llenar la vida a ti y a tus aliados un poquito. Por supuesto, con combustión para asistirla, para que aumente un poco más de daño y todo esto te ayuda en general a escudos, llenar vida. Y por supuesto, te voy a recomendar 2 habilidades legendarias, o sea, netamente legendarias. Estas habilidades no las puedes encontrar ni en azul ni en amarillo. Y una de ellas va a ser, buenísima, golpes implacables, que va a hacer que tenga un 23% de probabilidad de que la habilidad familiar se active 2 veces. O sea, si ya se la lanzas a 3, pues se la lanzas a 3 más si hay otros enemigos con menos vida o probablemente a los mismos. Lo que va a hacer es el doble de daño, que está genial. Si la puedes poner junto con otras habilidades de daño que te he dicho aquí, oye, espectacular. Es una habilidad pasiva de familiar de las mejores, si no es que vaya, compitiendo con la mejor, si no es la mejor. Y la segunda que te voy a recomendar es Inervar. La otra habilidad legendaria que te voy a recomendar es Inervar, porque es, la verdad que es muy útil en general. Tiene una probabilidad de 7.5% de restablecer la recuperación de las habilidades del jugador. Esta habilidad en general es buena, no precisamente para apoyar la función del familiar, pero sí para apoyar la función del jugador. Por lo que, oye, la puedes poner si te cae, y porque está bastante bien, está bastante decente. Un poco más que agregar, gente. En resumen, esto es lo que les traigo sobre este familiar. Mis recomendaciones, ya les digo, es un familiar que creo que es muy bueno para PvP. Entra definitivamente en el top 3, top 4. Tiene mucha sinergia con varias habilidades, sobre todo de daño. Y pues sí, te lo recomiendo. Es muy bueno. No sé si mejor que el gato, no sé si mejor. No quiero hacer, quizás haga un tier list más adelante. Oye, pero bueno, déjame en los comentarios si quieres que haga un tier list de todos los familiares que existen hasta ahora. Y bueno, recuerda suscribirte, darle me gusta al video, que me apoyas un montón. De verdad te agradezco que me apoyes. Y ya, es todo.